Eso es en la cara lateral. Y en la cara posterior, ahí está, esta es una vista posterior. También en el tercio medio, miren ustedes, en el tercio medio aparece un surco acá que le da el aspecto, cuando uno ve el húmero, le da el aspecto como que lo hubieran torcido al húmero, como que el húmero estuviera torcido así, como si hubiera torcido sobre su eje, un surco, y por eso su nombre, el famoso canal de torsión. Canal de torsión. El canal de torsión, ¿dónde se encuentra? En el tercio medio, pero en la cara posterior del húmero. ¿Correcto? Tercio medio, cara posterior del húmero. ¿Se entendió? ¿Cuál es su nombre actual? El nombre actual de este surco se le llama así, ya cantadísimo. Lo ven en los libros actuales. Se llama el surco para el nervio, ya está, cantadito, para el nervio radial. El surco para el nervio radial, conocido clásicamente como el canal de torsión. Entonces ya está pues cantadito. ¿Qué nervio discurre por ahí? El nervio radial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nervio discurre por el surco para el nervio radial? No vas a poner el ciático. Tiene que ser el nervio radial. ¿Ok? Muy fácil, extremadamente simple. Este surco, mira qué orientación tiene, hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Hacia abajo y hacia afuera, ¿verdad? Hacia abajo y hacia afuera. Así está dirigido, así está orientado. Por ahí baja el famoso nervio radial. Y es importante. Es por eso que cuando un paciente viene, ya les he dicho, fracturas en la parte superior del húmero, pensar, fracturas de cuello quirúrgico del húmero. ¿Qué nervio se afectaba? Axilar o circunflejo. ¿Qué músculo se paraliza? Deltoides. ¿Qué movimiento no puede hacer el paciente? Abducción. Ya está. Ya está listo para ir a emergencia. ¿Está claro? Así directo. Porque esto no es un curso de cultura general. Acá en Villamero es un curso de entrenamiento. ¿Correcto? ¿Tú crees que te está llevando anatomía que para culturizarte? No, te estás formando para ser médico. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, tienes otro paciente con fractura, pero en el brazo. Fractura en el tercio medio del brazo. Fractura típica del brazo. Fractura en tercio medio del brazo. Ah, tercio medio del brazo. ¿En qué piensas? Canal de torsión. Ahí se rompe el canal de torsión. ¿Y qué nervio se afecta? El nervio radial. El nervio radial, que cuando lo veas en las disecciones, en tus prácticas en la universidad, vas a ver que el nervio está pegado al hueso. Está bien pegado al hueso. Con razón se fractura o se lesiona cuando el hueso se fractura. Fácilmente. Pues está bien pegado. Es un nervio, un cordón grueso que está pegado atrás del húmero. Por eso, golpes muy fuertes en la cara posterior o si no, fracturas, lesionan al nervio radial. ¿Ok? No lo olviden. ¿Y qué pasa cuando se lesiona el radial? Te voy contando. ¿Qué tipo de músculos teníamos atrás? Extensores. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace un rato? Adelante están los flexores, atrás están los extensores. ¿Se acuerdan? Entonces, el músculo que inerva a todos los músculos extensores del miembro superior, a todos, sin excepción, ¿ah? Sin excepción. Todos los músculos extensores del brazo, del antebrazo, los que extienden la mano, están inervados por el nervio radial. Todos. Facilísimo. Ya maté varios pájaros un solo tiro. No voy a ver músculo tal, pues radial. Músculo muy largo. De frente, ya sabes que cuando escuche músculo extensor en el medio, ya tiene radial. Ni pienses, ¿sabes? Tiene que ser reflejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente viene con una fractura en el tercio medio del brazo y tú dices, allá, fractura, cadera de torsión, nervio radial? Perfecto. ¿Qué músculos se van a paralizar? Se van a paralizar toditos los extensores que están acá. De aquí, de la lesión para abajo, se paralizan todos los extensores. ¿Cómo va a estar la mano? ¿Extendida así? ¿O va a estar caída? La mano va a estar caída. Como se descompensan los extensores, los flexores jalan. Los flexores jalan hacia su lado y la mano aparece así. ¿Correcto? Está en el video, en la cámara. Está la cámara, ahí está. Ya. ¿Correcto? Entonces, la mano aparece. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de mano caída. Mano caída, así de simple.
sino de mano caída o mano en gota o mano péndula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando es un paciente con su mano caída, mano en gota, mano péndula, el paciente tiene parálisis de los extensores en el antebrazo. Probablemente este paciente ha tenido una lesión del nervio radial. ¿Correcto? Nervio radial. La causa más probable ha tenido una fractura en el tercio medio del brazo. ¿Se acuerdan? Así de fácil. Puede ser anatomía. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, fundamental. Y llegamos a la epífisis inferior, acá. A la epífisis distal. A la epífisis inferior. ¿Qué vamos a encontrar acá? A ver, voy a retroceder un momento acá, para que puedan ver mejor ahí. En la epífisis inferior vamos a ver 4 formaciones. Miren esta bolita acá. Miren esta bolita. ¿Cómo se llama? El cóndilo. Bueno, no es una bolita. Estoy hablando mal. Es como un huevito. ¿Qué cosa era un cóndilo? ¿Qué era un cóndilo? Hace un rato lo vimos. Es un ovoide. Es un elipsoide, elíptico. ¿Se acuerdan? Lo dije hace un rato. Entonces, este es un cóndilo. ¿Qué significa? Es un huevo. Si no, los maestros antiguos dijeron, oye, mira, ¿qué forma tiene eso? Bueno, tiene forma de un huevo. Pero, maestro, así no puede ir en los libros. Allá, ponle cóndilo. Cóndilo. Apareció en los libros. ¿Estamos de acuerdo? Significa lo mismo, pero más elegante. ¿Está claro? Cóndilo. Con forma ovoide, con forma de elipse o huevo. Esto, tróclea. ¿Qué es una tróclea? Una polea. Una polea. Ahora, pregunta, ¿para qué sirven estos dos? ¿Para qué sirven el cóndilo y la tróclea? Excelente. Para articularse. Muy bien. ¿Con quién? Con los huesos del antebrazo. Con los huesos del antebrazo. ¿Quién va con quién? ¿Quién se articula con el radio? Ah, en el antebrazo, ¿qué hueso es lateral? El radio es lateral. Y medial, el cúbito. ¿Correcto? Acuérdate, el cóndilo va con el radio, este va con el radio. Y la tróclea va con el cúbito. O sea que ya con esto, tú puedes inferir, deducir, de qué tipo será la articulación húmero-radial. ¿No? Húmero-radial. Si una de las superficies tiene forma de un huevo, entonces tú ya puedes inferir que es una articulación sinovial de artrosis de subtipo condilio. ¿Verdad? Sí, ¿y qué tipo de articulación será la húmero-cubital? Sinovial de artrosis de subtipo troclear. ¿Por qué no la superficie tiene forma de una tróclea? ¿Se dan cuenta o no? Ya, repase. Muy bien. Eso es lo importante. ¿Ya? Eso es la parte aplicativa, la parte clínica. Muy bien, entonces eso es el cóndilo y la famosa que sirven para articularse. Perfecto. Ahora miren, lateral al cóndilo aparece como un cachito. Un cachito. ¿Cómo se llama ese cachito? Ese es el epicóndilo. Epicóndilo. O también le llaman epicóndilo lateral. Y este cachito que está acá, la epitróclea. Epitróclea. O también le dicen epicóndilo medial. Pero mejor yo prefiero el nombre epitróclea porque está al lado de la tróclea. ¿Quedó claro? Al lado de la tróclea. ¿Se entendió? Muy bien. Un favor. Pálpense el codo. Si ustedes se palpan la cara lateral del codo, a ver, busquen el epicóndilo. Busquen el epicóndilo. ¿Es fácil de encontrar el epicóndilo? Más o menos, ¿no? Porque hay músculos que lo cubren. Y además, miren, si ustedes ven la imagen, ¿qué diferencia ven entre epicóndilo y epitrócleo? Viendo la imagen, ¿qué diferencia notan? ¿Cuál es más grande? La epitróclea es más grande. Ahora palpen la cara interna del codo. Fácil de palpar la epitróclea. Al toque se palpa la epitróclea, ¿sí o no? Al toque. Uno, porque es más grande. ¿Lo ven? Y dos, porque no está cubierta por músculos. ¿Se dan cuenta? El epicóndilo es más chiquito y encima está cubierto por músculos. Es más difícil de palpar. En cambio, el epitrócleo es más grande y no está cubierta por músculos. Más fácil de palpar. ¿Está claro o no? Ya.
¿Alguna vez se han golpeado la cara interna del codo? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? ¿Ah? Corriente, ¿no? Que llega hasta el dedo meñique, ¿verdad? Ahora que viene el próximo mes, viene ¿cómo se llama el 14 de febrero? Halloween, no, San Valentín. Pues ahí agarren a su crush, ¿no? Ahí en el codo. Sí, que no sé cuánto, ¿no? Llame al cine. Entonces, está dudando así, agarra el codo. Presiona ahí detrás del epitopio. Presiona, una corriente. Ese es el amor. No, ¿qué cosa es? Hay un nervio. Ya, que eso no le cuenten a la gente. Hay un nervio que baja por detrás del epitropio. ¿Qué nervio es? El nervio cubital. El nervio cubital. El nervio cubital. O también, ¿cómo se le llamará? ¿Cómo se le llamaba al cúbito también? Ulna. Entonces al nervio cubital se le llamará también ulnar. ¿Correcto? Es lo mismo. ¿Ya? Ulnar. El cúbito. Entonces, el nervio cubital baja por detrás del epitropio. Esa es la razón por la cual cuando uno se golpea la cara interna del codo, sienten una corriente. Ojo que es peligroso hacer eso. Es una broma nada más lo que les estaba diciendo. Es peligroso hacer eso. ¿Saben por qué? El nervio cubital tiene un cliché, como le digo yo en los libros de anatomía, con el cual yo discrepo con algunos miembros de la Asociación Panamericana en términos de la biomecánica funcional, ¿correcto? Pero tiene un cliché que es bastante usado en los libros. El nervio cubital se le conoce como el principal nervio motor de la mano. Principal nervio motor de la mano. Ese es su cliché. Yo discrepo. ¿Por qué? Porque yo, aparte de ser anatomista, soy un evolucionista. Me gusta estudiar bastante lo que es la evolución del hombre, del ser humano, ¿correcto? Soy un darwinista, pues, hacerlo. Entonces, cuando uno estudia la mano humana, bueno, la mano, porque los animales no tienen mano, tienen patas o garras, ¿correcto? Cuando uno estudia la mano, ¿cuál es la función más importante de la mano? Vayan sabiendo. ¿Qué es lo que nos diferencia de los primates? Esto, ¿no? Esto es lo que nos diferencia de los primates. La famosa pinza. La pinza manual, ¿verdad? Esto en anatomía y en biomecánica funcional se llama la oposición del pulgar. Este movimiento se llama oposición del pulgar. Yo puedo oponer el pulgar a los otros 4 dedos de la mano. Oponer el pulgar a los 4 últimos dedos de la mano. ¿Me dejo entender? Ese movimiento, chicos, se llama oposición del pulgar. Oposición del pulgar. ¿Correcto? Y esa función exclusiva de una mano, o sea, exclusiva en el Homo sapiens, ¿correcto? Esa función es gracias a un músculo que solamente se ha desarrollado en nuestra especie. Es el famoso músculo oponente del pulgar. Así se le llama. Y es al que yo efusivamente defiendo como el principal músculo de la mano. Y probablemente el principal músculo del miembro superior. Porque esa es la función principal de nuestro miembro superior. Por eso dejamos de tener patas anteriores y las convertimos en miembros superiores. Ya no las usamos para caminar o para desplazarnos, las usamos para la prehensión. ¿Correcto? Ya tenemos como 6 millones de años haciendo eso. ¿Ok? Entonces, perfecto. Eso es el principal tema. Ese músculo es el oponente del pulgar. Y ese músculo oponente del pulgar no está inervado por el que dicen el principal nervio motor de la mano. No, no está inervado. El nervio cubital, le dicen el principal nervio motor de la mano. Pero yo digo, eso es desde el punto de vista cuantitativo. Cuantitativo. Porque vayan sabiendo que en la mano hay 19 músculos intrínsecos propios de la mano, 19 músculos propios en la mano, y de los cuales el cubital inerva a 14 y medio. A 14 y medio. ¿Ya? Eso por si acaso no encuentra en ningún libro. ¿Ya? Y yo me tomo el trabajo de hacer todo eso. Entonces, 14 músculos y medio de los 19 músculos intrínsecos o propios que hay en la mano están inervados por el cubital.
Pero en esos 14 músculos y medios no está el que hace la oposición, el oponente, no está. ¿Saben quién inerva al oponente? Otro nervio, el famoso nervio mediano. Y eso ha sido una pregunta de estos concursos escolares que dan los internos, el ENAM, ¿no? El ENAM, Examen Nacional de Medicina. ¿No? Estos concursitos básicos. ¿Quién inerva al oponente del pulgar? Facilito, el mediano, ni lo piensan. Muchos se van con el cubital, porque el cubital, el principal nervio motor de la mano, piensan que es el cubital. No. Los que están diciendo que es el principal nervio motor de la mano es porque se están refiriendo a la cantidad de músculos. Pero cuando un paciente tiene parálisis del oponente, cuando un paciente no puede hacer oposición del pulgar, no lo digo yo, vean los libros de los textos de biomecánica y ortopedia. Los pacientes que no pueden hacer oposición del pulgar pierden el 85% de las funciones manuales. A ver, amárrense el pulgar a la mano y hagan sus funciones. Pierden el 85%. Entonces, ¿cuál es el principal nervio motor de la mano? ¿Cuál es la principal función de la mano? ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que debato con ese cliché que le han puesto al cubital. Pero vayan sabiendo, de que al cubital le han puesto el cliché del principal nervio motor de la mano, pero yo hago la observación, cuantitativamente. Cuantitativamente, o sea, desde el punto de vista de cantidad. ¿Me dejo entender? Pero no de calidad. ¿Se entendió? Bien. Lo que sí es clarísimo es que cuando el paciente tiene lesión del nervio cubital, ¿cuál es el movimiento que no va a poder hacer? No va a poder separar y juntar los dedos. ¿Cómo se llama este movimiento? Abducción de dedos. ¿Y este? Aducción de dedos. Eso es por un grupo de músculos que hay en la mano que se llaman los interóseos. Los interóseos que están en la mano. Los interóseos. Hay dos grupos de interóseos. Los interóseos palmares, están adelante, esos juntan los dedos, aducción de dedos. Y los interóseos dorsales, los que están atrás, separan los dedos. Y todos los interóseos, sin excepción, ahí sí, dale los créditos al cubital, sí. Dale los créditos al cubital. Todos los interóseos están inervados por el cubital. Por lo tanto, es usualmente en época escolar, porque en las emergencias se ve esto en época escolar, los niños pues van al colegio y son terribles, se trepan, saltan, caminan, todo. Y de pronto un niño se cae por las escaleras y se golpea el codo, y viene llorando, la profesora, la auxiliar, la tutora del colegio viene con cara pálida, asustadísima, porque ese es un colegio de renombre, los padres le van a hacer una demanda al colegio por no haber cuidado a su niño. Así de claro. Entonces, el niño viene agarrándose el codo así, doliéndose, ¿correcto? Entonces ustedes van a palpar. Palpen en la cara externa, epicóndilo, palpen la cara interna, epitrócleo. Si el niño se queja de dolor en la epitróclea, enciendan las alarmas, ¿correcto? Pídenle al niñito que se pare y junte los dedos. Pídanle eso, ¿correcto? A ver, haz tu manito así, ¿correcto? Si el niño puede hacer esto, el cubital funciona. ¿Correcto? Con seguridad, el cubital funciona. Entonces, buenas noticias, no va a haber problemas, no hay lesión nerviosa. Porque es una contusión, una inflamación, tomen una radiografía, descartar fractura y tranquilo, se va con antiinflamatorios analgésicos. Pero si el niño no puede hacer esto, lo que se le viene al colegio. ¿Está claro? Se le viene hasta la prensa, así de claro. ¿Se entiende? Entonces ya sabe. Es como los médicos también. Fallas y ahí tienes a la prensa al frente. ¿Correcto? Entonces ya sabes. Entonces, bien, eso es lo fundamental. ¿Quedó claro, chicos? El famoso nervio cubital. ¿Ya? Perfecto. Ahora, pero además, el epicóndilo y la epitróclea, ¿para qué servirán? ¿Para qué servirán aparte de eso? Para inserciones musculares. Yo una vez te digo, a ver, te voy a dictar, yo una vez te digo, en el epicóndilo se van a insertar 6 músculos. En el epicóndilo se van a insertar 6 músculos, y que se les conoce como los músculos epicondíleos. Epicondíleos. ¿Correcto? Ya, ¿cuáles son esos 6 músculos? Te los voy a citar de una vez. Los músculos epicondíleos. 1, empezamos el primero de ellos. El segundo extensor
radial del carpo. Así se llama. Segundo extensor radial del carpo. El que sigue, el músculo supinador. Supinador. El que sigue, extensor de los dedos. Extensor de los dedos. El que sigue, extensor del quinto dedo. Extensor del quinto dedo, o sea, del meñique. Y el que sigue, extensor cubital del carpo. Y el último, el sexto, un músculo vestigial que está desapareciendo en nuestra especie, va a desaparecer en unos miles de años, el ancóneo. El ancóneo. Son 6 músculos, esos son. ¿Ya? Revisen en los libros, esos son los 6 músculos. Como pueden darse cuenta, ¿hay algún flexor acá? ¿Hay algún pronador acá? No. Los músculos epicondilios son extensores y supinadores. Extensores y supinadores. Esos son los músculos epicondilios. Extensores y supinadores. ¿Correcto? Facilísimo. No tengo que aprenderme en memoria tanto nombre. Simplemente extensores y supinadores. ¿Correcto? Hay un famoso síndrome que se produce por la inflamación en el epicóndilo. Es el famoso síndrome del codo de tenista. Se le llama síndrome del codo de tenista, producido por la inflamación en el epicóndilo. Entonces, siempre, o también se le dice pues la epicondilitis. Ese es el término médico, ¿no? La epicondilitis, la inflamación en el epicóndilo. ¿Qué músculos se afectan? Cualquiera de esos 6. Extensores y supinadores. ¿Cómo confirmo yo que un paciente tiene epicondilitis? Muy sencillo. Le digo que extienda y supina la panza. A ver, haga esto. Y el paciente, oh, me duele. Tiene limitación en la supinación y el epicondilitis. De frente. ¿Quedó claro? Nada más. Entonces, ese es el epicóndilo. Y por último, en la epitróclea, también se van a insertar músculos. Acá se van a insertar músculos. ¿Cuántos músculos se van a insertar en la epitróclea? 5. 5. En la epitróclea se insertan 5 músculos, que se les conocerá como, si los que se insertan en epicóndilo se llaman epicondilios, los que se insertan en epitróclea, ¿cómo se llamarán? Epitrocleares. Epitrocleares. Y son 5. Son 5. ¿Cuáles son? 1. El primero de ellos, pronador redondo. Pronador redondo. 2. Flexor. Flexor radial. Flexor radial del carpo. Acá aparece el otro grupo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Acá aparecen pronadores y flexores. ¿Se dan cuenta? Los que se oponen, los contrarios. Flexor radial del carpo. Tercero, palmar largo. Palmar largo. El que sigue, flexor. Cubital. Cubital del carpo. Del carpo. Y el quinto y último, el flexor. Flexor superficial. Superficial. De los dedos. De los dedos. Ya está. Esos son los 5 músculos. ¿Quedó claro? Sumamente fácil, extremadamente simple. No tienen que aprenderse de memoria así al pie juntilla las cosas, no, eso es aburrido. Dense cuenta, agrupen, son flexores y pronadores. Flexores y pronadores. Los músculos epitocleares hacen esto, jalan así, flexionan y pronan. ¿Estamos de acuerdo? Flexionan y pronan. Esos son los músculos epitocleares. ¿Estamos de acuerdo? Y también, si hay una inflamación en la epitróclea, se llamará epitrocleitis o síndrome del codo ¿de qué deportista? De golfista. Síndrome del codo de golfista. ¿Ok?
¿Quedó claro? Perfecto. Muy bien. Entonces ya están dominando, ¿ven? Lo principal, lo esencial, para que el resto se haga fácil, pues el resto es lectura simple. A esto ya lo hemos visto. Bien. Ah, acá está, pues nervio relacionado. Ahí está, pues miren, me había olvidado que lo había puesto. Ahí está, facilísimo. Ya, este pichangueta, miren. Ahí está. Ahí lo he graficado. Nervio axilar o circunflejo. Pasa por detrás del cuello quirúrgico del húmero. Fractura del... Hoy ya te sueñas con esto, ¿ah? Fractura del cuello quirúrgico del húmero. Lesión del nervio. Axilar o circunflejo. Principal músculo afectado. Deltoides. ¿Qué movimiento no puede realizar el paciente? Abducción de hombro, ya está. Segundo, nervio radial. Nervio radial pasa por detrás del húmero, por el canal de torsión, ¿no? En el tercio medio de la cara posterior de la diáfisis humeral. Perfecto. Fractura en tercio medio de húmero. Lesión de nervio. Radial. Radial. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué músculos se paralizan? Extensores. Extensores. ¿Correcto? ¿Qué movimiento no puede realizar? No puede realizar extensión de la mano. La mano va a estar caída. Mano caída, péndula o en gota. ¿Correcto? Tercero, nervio cubital o ulnar. Pasa por detrás de la epitróclea. ¿Correcto? Por detrás de la epitróclea. Por el famoso canal, ahí está escrito, epitrócleo olecraniano. Ahorita voy a explicar eso. Miren, flexionen el codo, tóquense así la punta del codo. Pregunta, ¿cómo se llama esa prominencia? ¿Cómo se llama esta prominencia que forma el codo? Eso se llama el olecranon. Olecranon, sin H, sin H. Olecranon. La prominencia que forma el codo se llama olecranon, sin H. Pregunta, ¿a qué hueso pertenece? ¿Ah? A la vértebra, al coxal, a la costilla, todo. Al cúbito. Al cúbito, pertenece al cúbito. El olecranon no pertenece al húmero. No pertenece al húmero, pertenece al cúbito. El olecranon es el extremo superior del cúbito. Este que está formando el vértice del codo es el cúbito. ¿Correcto? ¿Se entendió o no? Y por lo tanto, el nervio cubital que baja por detrás de la epitróclea, si ustedes palpan ese surco, está pasando entre epitróclea y olecranon, entre los dos. Entre epitrócleo, por eso ese surco, ese canal, le llamamos el canal epitrócleo olecraniano. Epitrócleo olecraniano. Porque el nervio cubital está pasando entre esas dos estructuras. ¿Me dejo entender? Por ese canal pasa el nervio cubital. Pasa detrás de la epitróclea, sí, pero pasa entre epitróclea y olecraniano. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿cuándo sospechamos de una lesión del nervio cubital? Cuando hay fractura de la epitróclea o también hay fractura del olecraniano. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, y si se lesiona el cubital, pues se van a paralizar la mayor cantidad de músculos de la mano. Sin paralizarse el oponente, pero se va a paralizar la mayor cantidad de músculos de la mano, ¿no? Y por eso es que el cubital se le llama el principal nervio motor de la mano. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ah, bueno, y el mediano, el nervio mediano pasa por delante. Ahí lo he puesto el mediano. El nervio mediano pasa por delante. ¿Ok? Perfecto. Esta es una vista posterior, lo mismo, ¿ven? Ahí está lo mismo, radial y cubital. ¿Correcto? Facilito. Y bien, radial y cubital te facilito, y rapidito también. Ambos son huesos largos. Radial y cubital son huesos largos, pero ambos se encuentran mutuamente opuestos. Mutuamente opuestos. ¿Correcto? En el radio, la cabeza está en su extremo superior. Esto es la cabeza del radio. Pero en el cúbito, la cabeza es su extremo inferior. ¿Correcto? En el radio, la cabeza es proximal, en el cúbito, la cabeza es distal. ¿Quedó claro? Primer concepto. Segunda diferencia. En el radio, ¿qué epífisis, qué extremidad es más grande? ¿La epífisis proximal o la distal? La distal. La epífisis inferior es más grande en el radio. La cabeza es la epífisis proximal, pero su epífisis distal es la más grande. Y en el cúbito, al revés. La cabeza es su epífisis inferior, su epífisis distal, pero su epífisis proximal es más grande.
¿Está claro? Muy bien. Sí, pues eso es el principal detalle. Otro aspecto importante que les dije hace un rato, es que entre todos los huesos hay una famosa membrana. ¿Cómo se llamaba? La famosa MIO, ¿no? La membrana interósea. La membrana interósea, ¿verdad? Que articula estos dos huesos. Forma una articulación de tipo fibrosa. ¿Se acuerdan? Una articulación fibrosa de su tipo sindesmosis. ¿Se acuerdan? Sindesmosis membranosa. ¿Correcto? Muy bien. Ya lo hemos visto, está en las tablitas que les he mostrado. Nada más. Perfecto. Entonces, si aquí hay una membrana interósea, cada hueso ofrece una cresta. Esto se llama la cresta interósea del radio. Y esta de acá se llamará la cresta interósea del cúbito. ¿Me dejo entender o no? Como el radio es lateral y el cúbito es medial, pregunta, ¿la cresta interósea del radio hacia dónde mira? Hacia adentro. La cresta interósea del radio es medial, pero la cresta interósea del cúbito es lateral. ¿Se dan cuenta? Lateral. ¿Verdad? O sea que el cúbito y el radio son dos huesos mutuamente opuestos. ¿Está claro? Muy bien. Perfecto. Entonces, en el radio tenemos aquí arriba la cabeza del radio, que tiene forma de un pequeño cilindro. ¿Ok? De un pequeño cilindro. Y que se articula con la epífisis superior del cúbito. ¿Ven? Esta articulación de acá se llama la articulación radiocubital superior. Radiocubital superior o radiocubital proximal. Radiocubital proximal. ¿Correcto? Y esta de acá, aquí abajo se llamará articulación radiocubital inferior o radiocubital distal. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Debajo de la cabeza del radio tenemos el cuello del radio. Y debajo del cuello, esta tuberosidad que ven acá. Esta es la tuberosidad bicipital. Tuberosidad bicipital del radio. Pues aquí se va a insertar el bíceps. ¿Correcto? Muy bien. Luego, la epífisis inferior es más grande. En la epífisis inferior sobresale este cachito. Y uno se lo puede palpar en la cara lateral de la muñeca. ¿Cómo se llama ese cachito? La apófisis estiloides. La apófisis estiloides del radio. ¿Correcto? La apófisis estiloides del radio. Muy bien. Simple. Y bueno, hay un tubérculo, nuevamente acá está girado. Esta es la apófisis estiloides del radio. Y acá hay un pequeño tubérculo que sobresale en la cara posterior. Ese es el tubérculo dorsal del radio o tubérculo de Lister. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al cúbito, su extremidad superior es más grande, ya les he dicho, su extremidad superior es más grande, ¿correcto? Aquí vamos a ver al famoso olecranon. ¿Se acuerdan del olecranon? El que forma el vértice del codo, ¿verdad? Y que junto con el epitrocleo forman el canal epitrocleo olecraniano. Debajo del olecranon vemos aquí otra prominencia, la apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Nada más. ¿Correcto? Muy bien. Y abajo, en el extremo inferior, acá tenemos la cabeza del cúbito y también tiene su apófisis estiloides. ¿Correcto? ¿Ya? No lo olviden. Eso es fundamental. Perfecto. Y llegamos a la mano, los huesos de la mano. Miren, ven. Los huesos de la mano son 27, como les había dicho al inicio, agrupados en tres regiones. Los huesos del carpo, les dije que eran 8 huesos en el carpo. Los huesos del metacarpo, que son 5, y en los dedos hay 14 huesos. ¿Ok? Perfecto, fácil. Miren, los huesos del carpo son 8. Y son 8 huesos cortos. ¿Ok?
Como pueden darse cuenta, los huesos del carpo, los 8 huesos cortos, están formando 2 hileras, 2 filas. Dicho sea de paso, ¿cuándo se dice columna y cuándo se dice fila? Se dice columna cuando los elementos están uno encima de otro, o sea, en sentido vertical o uno delante del otro. Eso es columna. Columna es cuando las estructuras están una encima de otra, o sea, verticalmente o en sentido antero-posterior. Eso es columna. Pero se dice fila o hilera, hilera con H, cuando los elementos están de lado a lado. ¿Me dejo entender? Es por eso, por ejemplo, que las vértebras forman la columna vertebral. Nunca dicen la fila vertebral o la hilera vertebral, no. Es la columna vertebral, porque están de arriba para abajo, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, los huesos del carpo están formando 2 filas, 2 hileras, porque están de lado a lado. ¿Se dan cuenta? De lado a lado. Por eso decimos filas o hileras. Y son 8 huesos, 2 filas de 4 huesos cada uno. Cada una. Otro detalle también que quiero que sepan de una vez. En la mano, ya les dije que la mano se estudia en posición supina, con la palma hacia adelante, ¿verdad? Ya. Por convención, por regla general, todo en la mano debe ordenarse. ¿Cómo se ordena? De proximal a distal, o sea, de arriba para abajo, de proximal a distal y de lateral a medial. Todo se ordena así en la mano. Todo en la mano se describe de proximal a distal y de lateral a medial. Todo en ese orden. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el primer dedo? Si empezamos del más lateral, el primer dedo es el pulgar. El segundo dedo, el índice. El tercer dedo, el medio. El cuarto dedo, el anular. Y el quinto dedo, el meñique. ¿Ven? De lateral a medial. ¿Correcto? Así se ordena todo en la mano. ¿Ya? No pierdan de vista eso. Otro concepto esencial también que quiero que sepan es que el eje de la mano, pasa por el tercer dedo. Pasa por el tercer dedo, es decir, por el dedo medio. El eje de la mano pasa por el tercer dedo, por el dedo medio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el carpo tenemos 8 huesos, 2 filas. Y vamos de lateral a medial. En ese orden, ¿cuáles son los huesos de la primera fila? El primer hueso, escafoides. El segundo, semilunar. El tercero, piramidal. Y el cuarto, pisiforme. ¿Correcto? Escasem y pipí. Acuérdense. Escasem y pipí. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Quedó claro? En la nómina internacional, por ejemplo, según ustedes van en los steps del programa USMLE para los Estados Unidos, en los Estados Unidos no lo conocen con este nombre, no le dicen escafoides, semilunar, piramidal. Les he puesto acá el sinónimo. Navicularis o navicular es el escafoides. ¿Correcto? Lunatum es el semilunar y triquetrum el piramidal. Al pisiforme sí lo conoce todo el mundo, pisiformis. Todo el planeta lo conoce así. ¿Ya? Por si acaso. Pero acá en la nomenclatura latina le decimos escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Ya? Los americanos dicen navicularis, lunatum, triquetrum y pisiformis. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya saben eso. Son los 4 huesos de la primera fila. Y en el mismo orden, de lateral a medial, la segunda fila empezamos con el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. ¿Correcto? Al hueso grande, en la nómina internacional dicen el capitatum. Capitatum. Ese es el hueso grande. Y el jamato
Amatum es el hueso ganchoso. ¿Correcto? Bien, pero nosotros usamos trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Por si acaso, según ustedes desean irse a los Estados Unidos a ejercer la medicina, ya pueden dar su primer step terminando cuarto año de medicina. Por si acaso. El primer step, el step 1 es puras ciencias básicas. Naturalmente en inglés, obviamente, a base de casos clínicos, ¿correcto? Entonces, sugerirse el que tenga esa aspiración, dice ya vaya aprendiendo inglés, vaya dominando inglés avanzado, ¿correcto? Y vaya preparándose, porque lo pueden dar a partir de cuarto año. Sugerencia, no esperen terminar la carrera para el primer step. Primer step lo van terminando cuarto año y segundo step lo van terminando el internado. ¿Correcto? Y de ahí viajan a hacer una rotación de 2 años para el tercer step, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Ya saben. Muy chévere. Muy bien. En el metacarpo tenemos 5 huesos. Bien fácil. Estos son huesos largos. A pesar de ser pequeñitos, son huesos largos, porque ven, tienen epífisis y diáfisis, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo se llama? Muy simple. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Así se llama. De lateral a medial. El primer metacarpiano es el que está en relación con el pulgar. Y el quinto, el que está en relación con el meñique. ¿Verdad? Facilísimo. Así se llama. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto metacarpiano. Son huesos largos. Un concepto que también quiero que sepan en los metacarpianos es que su epífisis distal, su epífisis inferior, eso se llama la cabeza. Cabeza de los metacarpianos. Cabeza de los metacarpianos. Si ustedes hacen puño, ven que en el dorso se forman unos relieves, ¿sí o no? ¿Cómo le llama la gente a estos relieves? Nudillos, ¿no? Nudillos. Esos nudillos, eso es la cabeza de los metacarpianos. Eso es la cabeza de los metacarpianos. ¿Correcto? Si alguien por ahí da un golpe fuerte a una superficie o se pelea con alguien, qué sé yo, ¿ok? Y viene por dolor en los nudillos, entonces lo más probable es que tenga lesión en la cabeza de alguno de los metacarpianos. ¿Correcto? ¿Se entendió? Muy bien. Y si esto es la cabeza de los metacarpianos, su epífisis superior, esta de acá se llaman las bases. Estos son las bases de los metacarpianos. Las cabezas son las epífisis distales y las bases son las epífisis proximales. ¿Quedó claro? Y por último, en los dedos, ¿cómo se llaman los huesos de los dedos? Falanges. Falanges. ¿Correcto? Falanges. ¿Ya? El primer dedo, el pulgar, tiene solamente 2 falanges. 2 falanges. Falange proximal y falange distal. Así se les llama. Falange proximal y falange distal. El resto de dedos, los demás dedos, tienen 3 falanges cada uno. A esta se le llama primera falange. Primera falange, o también se le dice falange proximal. A esta se le llama segunda falange o falange media. Y a esta se le llama tercera falange o falange distal. ¿Quedó claro? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer el ejercicio. ¿Cuál sería, por ejemplo, la segunda falange del cuarto dedo? ¿Verdad? El cuarto dedo es el anular. Su segunda falange sería la falange media. Acá está ahí. ¿Cuál será la primera falange del segundo dedo? Segundo dedo es el índice, la primera falange es la proximal, esta de acá. ¿Correcto? Muy bien, y así pueden ir haciendo el ejercicio. Muy fácil. Todas estas falanges también son huesos largos. ¿Ok? Muy simple.